¿Qué sucedería si Dios no hubiera dicho, apártense las aguas de las aguas? Y en el momento que dice esto, el Señor pone, lo veo así como en el espíritu, los polos norte y el polo sur, polo norte y polo sur, totalmente helados, totalmente el agua hecha hielo. Pero ¿qué sucedería si el agua de los polos y de las montañas se derritiera? Muchas ciudades que están al nivel del mar sucumbirían, quedarían ahí sepultadas. Las que están a 1000 metros sobre el nivel del mar, las que están a 1700 metros como México, como Puebla, sobre el nivel del mar, aunque nosotros estamos altos, pero no estamos a 2700 metros, entonces sucumbiríamos. Si hubiera un calentamiento global tan fuerte, que aumentara, por ejemplo, el calentamiento de la Tierra y los polos se derritieran. Bueno, no va a suceder. El Señor ha prometido. Dice en la Biblia, porque como en los días de Noé juré que no iba a volver a destruir a la tierra ni a los seres vivientes por el agua, así te juro que no me enojaré contigo ni te reñiré. Este juramento de Dios es maravilloso porque nos muestra el amor de Dios. Estoy viendo, viene a mi mente la gran relación que existe en el agua con la palabra creadora, con la palabra de Dios. En el agua estoy viendo que Jesucristo le dice a un hombre llamado Nicodemo, cuando Nicodemo estaba sorprendido por las cosas que le decía Jesucristo. Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, esta aseveración de la certeza acerca del que no naciere del agua y del Espíritu, quien no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Algunas religiones lo relacionaron con el bautismo, y esto es lo más rápido que se le viene a la mente a una persona, pero no está hablando del bautismo en agua. ¿Cómo relacionamos el agua y la palabra de Dios y la persona de Dios? No se refiere al bautismo de Juan con agua. Cuando tú escuchas la palabra y la crees, estás naciendo del agua. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo, si conocieres el don de Dios y conocieres el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En realidad, ahí estaba el agua viva directa de la palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el agua de vida que nos da a nosotros. La samaritana le respondió a Jesús, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? Y les voy a leer lo que dice el verso 13 al 15, donde dice Jesucristo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, el agua de un pozo, el agua de un manantial, el agua de un río, el agua de una botella. Cualquiera que tome de esa agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua es moldeable. El agua, donde tú la pongas, ahí toma, digamos, la forma del recipiente en la que tú lo vacíes. Puede ser un recipiente ancho, largo, cuadrado, circular, redondo. Ahí el agua toma esa forma. El Espíritu Santo viene a mi vida y posee mi vida y toma la forma dentro de mi vida de esa manera también. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Probablemente hay 10,000 personas o 100,000 personas en el Estadio Azteca, y solamente unas 30 o 50 o 1000 son personas que son nacidas del Espíritu. Aunque están viendo el fútbol o un concierto, no todas las personas que están de los 100,000, no todos son hijos de Dios nacidos del Espíritu y nacidos del agua. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. El Señor está respondiendo en el verso 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad,
es necesario que adoren. Es muy importante que tú entiendas que eres más de lo que se ve en el espejo, que eres hija de Dios, eres hijo de Dios Espíritu. La mujer estaba maravillada. La mujer samaritana le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice algo muy importante. Y quiero compartir esto porque aquí el mismo Señor Jesucristo está dando testimonio de que Él es el Cristo. Jesús le dijo a la mujer: yo soy el que habla contigo. Esto es maravilloso, la relación que existe entre el agua y la palabra de Dios. La relación que existe, porque cuando estábamos leyendo la otra ocasión, y voy a irme rápido al Salmo capítulo 1, este maravilloso salmo, que es el salmo de la justicia de Dios. Muchos de ellos lo son, pero aquí dice algo muy importante. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Después del verso 2 dice: entonces será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua. La condicionante es que esta persona esté meditando en la ley de Jehová, que en la ley del Señor esté su delicia, en la ley que sale de la boca de Dios, la ley para los hijos, la ley para los justos. No estoy hablando de la ley que no justifica, no estoy hablando ni siquiera de los 10 mandamientos, y ahora les voy a hacer mención porque digo que este salmo es de los hijos de Dios y de la justicia de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Me llama mucho la atención porque el Señor nos insta a ser productivos, a hacer cosas, para que todo lo que hagamos prospere. Soy el árbol plantado junto a ríos de agua. El agua es la palabra de Dios que me vivifica, que me purifica. Ya soy limpio por la palabra que Él me ha dado. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Importante entender esto, El juicio que viene para nosotros, para los hijos de Dios, es juicio de justicia, y ahí nos levantamos. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Aquí estamos viendo la palabra de justicia en este salmo maravilloso, el Salmo capítulo 1, que les decía yo, que es uno de los salmos, es el salmo de los hijos de Dios, el salmo de la justicia de Dios. En realidad, ¿qué es lo que me hace santo? ¿Qué es lo que me hace justo? ¿Qué es lo que me hace fructífero? El haber nacido del agua y el haber nacido del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Me decía un niño, es que todos somos pecadores. En el momento en que nos han inculcado que todos nosotros somos pecadores activos, es como decir que todos somos alcohólicos, porque somos hijos de un alcohólico, y porque el alcohólico, el papá, se alcoholizó y alcoholizado tal vez nos engendró. Pero el Señor nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú practicas el pecado, entonces te conviertes en pecador. Pero si tú caes en pecado y te arrepientes, si tú te levantas, sigues siendo santo. Cuando tú te enojas, sigues siendo santo. Cuando tú te peleas, sigues siendo santo. Sí, sigues siendo apartado. Pero en el momento que vayas a pedirle al Señor, cuando le dices, Señor, gracias, cuando le pides perdón, cuando le dices, ayúdame, tú debes de conciliarte con tus enemigos, y en ese momento la santidad continúa como el agua. O sea que son 3 estados del agua. En realidad, el ser humano también, como el agua, es tripartita, y como Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que tenemos nuestra mente natural, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y la perfecta voluntad de Dios es que por medio del agua
que es la palabra de Dios, sea limpiado, sea sanado nuestro cuerpo, nuestra alma y sea fortalecido nuestro espíritu. Ahora, habiendo nosotros siendo nacidos del Espíritu, tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina, una naturaleza bendita. Esto no sucede porque yo haya hecho algo. Esto sucede por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esto sucede por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, por la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como cuando estamos leyendo, por ejemplo, en San Juan capítulo 14, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La vid se sostiene y lleva fruto por el agua, precisamente por el maravilloso líquido vital. Si dejara de haber agua, dejaría de haber plantas. Millones de plantas morirían y también millones de animales. Pero el agua es, digamos, simboliza la parte creadora de Dios en el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El día de ayer fue el Día Mundial del Agua. Bendita agua, bendita palabra de Dios. Cuando Dios empieza a hablar, digamos que yo entiendo a la presencia líquida de Dios como algo muy poderoso, como un estado líquido, como un estado gaseoso de la presencia de Dios, que aunque no se ve, se percibe, que aunque no se ve, sana, bendice, llena, acaricia. La preciosa agua, la palabra de Dios, conforta mi alma. Uno de los más grandes salmos maravillosos que a mí me fascina, que es el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma. El agua de reposo, el agua de paz, es lo que cuando yo la bebo verdaderamente experimento la comunión con Dios. El agua de vida es Cristo. Cuando estoy leyendo su palabra y la leo en el Espíritu, estoy bebiendo del agua de vida. Cualquiera que bebiere del agua normal o natural volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él como ríos de agua viva que salten para vida eterna. La bendición de Dios en el Día Mundial del Agua. Vamos a un corte y regresamos.